deseos soberanos se cumplen, tus pensamientos perfectos en tono son. Conocen el principio y el fin. Eres tú, el Dios, que como quieres hacer.
se cumplen tus pensamientos perfectos en todo son. Conocen el principio y el fin. Eres tú, el Dios, que como quieres hacer. Eres mi Dios. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplirás. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplirás. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplirás. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplirás. Eres mi Dios. Deseo soberano se cumplen tus pensamientos perfectos en todo son. Conocen el principio y el fin. Eres tú, el Dios, que como quieres hacer. Eres mi Dios. Tu deseo soberano se cumple. Tus pensamientos perfectos en todo son. Les amamos y bendecimos y les saludamos desde acá, desde la hermosa ciudad de Las Palmeras, Escuintla. Una ciudad que está al sur de Guatemala, nuestro país tan hermoso, la eterna primavera, y enviamos toda bendición espiritual a todo lugar donde ustedes nos puedan ver hoy en directo como también en diferido. Permítanme una vez más retomar la palabra del Señor. Y hoy, así como lo había estado hablando, hemos estado hablando acerca del reino de Dios, sobre la administración, y hemos tocado también sobre lo que en Reforma Apostólica nos han marcado, cual la revelación en esta semana desde Misión Cristiana del Calvario y el apóstol Abraham, pero también he estado llevándote a entender lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Anuncié que hoy vamos a hablar acerca de esos 12, esa elección de Dios a los 12 apóstoles. Sin embargo, el Señor me ha movido unas citas antes a que marque sobre algo importante para ti y para mí.
La escritura dice en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 15, dice de esta manera: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Yo quiero retomar desde este punto y mostrarte. Habla sobre los reinos, habla en plural, no habla en singular, habla en plural. Y habla que todos vendrán a ser parte del gobierno de nuestro Señor y de su Cristo. Está hablando de Jesucristo y está hablando del Padre. Está hablando del régimen del Espíritu. Está hablando de lo que nosotros ahora debemos predicar y establecer constantemente a las naciones. Estar estableciendo el reino de Dios en las naciones. Todas las naciones, todos los reinos le pertenecen a Él. Quiero pedirte que me acompañes, por favor, y en este momento quiero dirigirme a Mateo capítulo 12 y versículo 15. He estado hablando acerca de cómo los fariseos atentaban contra Jesús. Ellos buscaban estar todo el tiempo pendientes, pero para ver en qué podían acusar a Jesús de alguna manera. En qué manera podían ellos tomar pruebas o datos de alguna manera para llevarlo a sentencia, para matarle. Ellos procuraban matarle. De hecho, se pusieron de acuerdo, cosa que no había pasado con antelación. Fariseos, saduceos, escribas, todos puestos de acuerdo. Herodianos puestos de acuerdo. Todos en un mismo plan que era contra Jesucristo. Pero luego de eso, el verso 15 habla sobre algo muy específico, muy especial. Y quiero pedirte que lo leas conmigo. Dice así Mateo capítulo 12 y verso 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente. Oye esto, le siguió multitudes, mucha gente, dice acá. Y sanaba, y esta es la parte que yo quiero tocar hoy contigo, y sanaba a todos. La busqué en muchas versiones y siempre hablaba de todos. Sanaba a todos. Todo aquel que estaba allí, todo el que le siguió, todos fueron sanos. Sanaba a todos. Me encanta mucho esa totalidad de Jesucristo cuando dice: id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando habla sobre que toda rodilla se doblará, habla de todos los reinos aquí en Apocalipsis. Pero Él no solamente lo habló, sino que lo ejecutó. Todos los que fueron a Él fueron curados, fueron sanados. Muchas veces nos hemos quedado con la enseñanza que ya hace un poquito de tiempo te enseñé, te di a conocer. Aquella enseñanza sobre Juan capítulo 5 y el estanque de Betesda, donde Jesús llega y sana a uno dentro de muchos enfermos que estaban allí. Un paralítico que llevaba 38 años, y hablé sobre esa esperanza, te hablé sobre esa fe que debes tener, que aun cuando tengas muchos años con este problema o este mal, Dios siempre tiene algo para ti y siempre llega allí para curarte, para sanarte, para rescatarte, para darte la solución. Pero muchas veces nos quedamos solamente con esta parte, que Dios escoge a uno, escoge a otro y es selectivo para sanar. Y algunos entonces quedan pensando: conmigo no fue así, a mí no me escogió, a mí no me eligió. Esto es para otros, no es para mí. Esto también es para ti. ¿Sabes? La Escritura dice que todos los que se acercaron a Él, todos los que se acercaron a Él fueron curados. Claramente te pude mostrar que Dios Padre le dio una encomienda específica con este paralítico del estanque de Betesda. Y llegó y allí sanó solo a este porque Jesús lo fue a buscar. Jesús mismo fue a buscar a este hombre, pero los que buscaron a Jesucristo, todos fueron curados. Los discipuladores muchas veces se quedan estancados y pensando: bueno, entonces el Señor me ha enviado solo a unos cuantos. Esto no es para todos. Le predico a todos, pero esto es solo para unos cuantos. Y quedan erróneamente detenidos con que ya no pueden predicar a más lugares, no pueden predicarle a las naciones.
deben quedarse detenidos solamente con el sector, con el grupo, con la familia que le ha sido autorizado o con el cual aperturó su grupo de comunión familiar. Pero es necesario que puedas ver que esta palabra es para todos. Cuando dice la Escritura en Mateo capítulo 28 y versos 18 y 19, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, toda potestad, totalidad una vez más. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Está aplicando esto mismo que Jesucristo hizo constantemente. En todo momento lo hizo. Todas las personas que se le acercaban, todas eran sanas. Todas. Aún las cuales con las que él no oraba. Aún aquella mujer que tocó el manto, aquella mujer del flujo de sangre que tocó el manto, que ni siquiera recibió una palabra diciéndole sé sana, sino que todo aquel que llegaba era sano. La palabra de salvación es para todos. La Escritura dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todos procedan al arrepentimiento. Entonces no te enfoques, como diría el apóstol Abraham, no te focalices nada más con un solo grupo, un solo sector. Cuando Dios quiere que tengas ese enfoque amplio en todas las naciones, a todo el mundo, a todas las multitudes, los que están cerca de ti como los que están lejanos a ti, los que te pueden ver en directo como los que te pueden ver en diferido, todos ellos deben ser bendecidos, todos. Los que están delante de ti, a un lado, los que están atrás de ti, todos deben ser bendecidos con la palabra de Dios. Jesucristo tenía tal manera de trabajar que todo aquel que se le acercaba era sano, que la gente entonces se abalanzaba contra él para tocarlo, para recibir algo de él. Cuando tú andas selectivo, nadie va a estar esperando recibir algo de ti, sino que solo al que tú eliges, porque la palabra de Dios es para unos en ese tipo de pensamiento, pero en el pensamiento que nos muestra la Escritura, que realizó, que expresó Jesucristo, esto es para todos. Muchas veces los pastores cometen el error de decir, no, piénselo con él, no, piénselo con fulano, no, no se meta allí. Recuerdo ya hace algunos años siendo un discipulador, aún diseñando algún tipo de discipulado antes de que existieran los manuales de Misión Cristiana del Calvario, que propuse en mi corazón aperturar un grupo de comunión familiar, pero que iba a ser de jóvenes. Aperturé las puertas de la casa y entonces me asignaron algunos hermanos de la iglesia, como es tradición. ¿Y qué sucede? Pues llegaron, empezamos a hacer nuestro grupo de comunión familiar, empezamos tocando la guitarra, cantando, así como se acostumbra a hacer un pequeño cultito y entonces empezar con la enseñanza. Después de un par de semanas de estar haciendo esto, mi corazón no estaba tranquilo. Mi corazón estaba inquieto por hacer lo que el Señor había dicho y que todos fuesen alcanzados. Todos. Por eso, antes de empezar la transmisión, en algún comentario, allí desde la página se les compartió y se les dice, comparte con todos tus contactos, porque esto es para todos. Muchas veces empezamos a seleccionar y decir a este sí, a este no. La palabra de Dios es para todos. Recuerdo entonces, le dije una noche a mi esposa, porque con ella siempre hemos trabajado en equipo, la sierva Mari, y le digo, voy a ir a traer unos jóvenes. ¿A dónde? Yo voy a ir a traer unos jóvenes. Y salgo a las calles de la colonia donde estábamos viviendo, y entonces me encuentro con unos jóvenes en una esquina sentados, otros jugando fútbol, y les digo, ¿quieren que juguemos todos algo distinto? Vénganse conmigo, quiero compartirles la palabra del Señor, pero antes de eso vamos a hacer alguna dinámica. Y todos se me quedaron viendo y muy extrañados, empiezan a verse las caras y vénganse conmigo, vamos a tener un momento. Y les hablé de Cristo y entonces se van conmigo y empieza un grupo de comunión familiar totalmente distinto. Recuerdo que llegué a la iglesia, los llevé en alguna ocasión y se les quedaban viendo y decían, ¿estos? Y como dirían acá en Guatemala, estos patojos, aunque allá en Chiquimula, estos hichocos.
Esa es una expresión muy del oriente. Estos hichocos. Porque eran unos niños, unos jovencitos, unos adolescentes, los que estaban acercándose. De hecho, aún las personas que habían sido asignadas al grupo de comunión familiar dejaron de llegar porque yo había tomado un grupo de adolescentes que estaban en la calle, que estaban en la esquina, que estaban jugando. No era de su agrado del todo de que estuvieran ellos allí. Y para mí era de mi agrado total de que estuvieran en mi casa. Y entonces hacía grandes actividades con ellos y empezó a crecer el grupo y ellos mismos se empezaron a traer a todas las personas que estaban cercanos a ellos y se volvió un grupo de jóvenes grande. Entonces empezaron a venir de otros lugares, empezaron a venir de otros niveles socioeconómicos y empezó a crecer el grupo de comunión familiar de jóvenes en esa ocasión. Cuando tú te focalizas en un grupo específico, pierdes la oportunidad de alcanzar a todas las naciones. Recuerdo que después de algún tiempo, un par de años quizás, porque no duré mucho tiempo en Chiquimula, después de un par de años de tener este grupo de comunión familiar, ya teníamos reuniones de grupos de jóvenes de una manera grande. Teníamos casi 90 jóvenes, teníamos eventos con más de 100 jóvenes. Íbamos a parques recreativos para hacer campamentos o para hacer un pequeño retiro y teníamos este movimiento con los jóvenes, pero empezó cuando quité la focalización a un grupo que ya me habían dado. Es necesario que quites la focalización al grupo que tienes allí solamente, no que los descuides. En ningún momento te estoy pidiendo que los descuides. Estos hombres y mujeres que habían sido asignados regresaron a sus grupos, regresaron a su quehacer. Pero que sí te enfoques en lo que Dios dijo, id y haced discípulos a todas. Y cuando dice todas, es todas las naciones. Muchos entonces dicen, bueno, a mí déjenme el grupo de parejas, a mí déjenme el grupo de niños, a mí déjenme el grupo de jóvenes. Vimos con mucho amor y con mucha satisfacción cómo la iglesia en Manhattan, Misión Cristiana del Calvario en Manhattan, en Estados Unidos, y otros ministerios que los acompañan, han estado llevando como intérpretes la palabra de Dios, que aquí se da en español, allá en inglés. Pero aparte de eso, no solamente se ha enfocado en las mujeres, en Reforma Apostólica, en los congresos, sino que también a los niños. Todo está cubierto. Todo está cubierto. Es necesario que cubras todo, que hagas la labor del ministerio de una manera integral. Predicamos mucho de mujer integral, predicamos mucho de una iglesia que se prepara, pero no estamos nosotros enfocados en lo que Dios dijo. Todas las naciones, todo reino, toda nación, toda rodilla, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que nosotros veamos esto. Marcos capítulo 3 y versículo 7 en adelante es uno de los ejemplos que quiero ponerte. Lo leeré siempre en la versión 60 y quiero que tú compartas esta lectura conmigo. Dice la escritura en el verso 7 en adelante: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud. Mira cómo le siguieron, gran multitud de Galilea y de Judea. Voy a hacer un listado en este momento: Galilea y Judea, de Jerusalén, de Idumea. Y aparece aquí todo el mundo que lo estaba rodeando, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Fíjate que habla de ciudades que estaban de este lado del Jordán, del otro lado del Jordán, aún los que estaban arriba, que no eran del pueblo de Israel del todo. Está hablando de toda esta gente que aún siendo judíos como no judíos, lo estaban rodeando. Allí no estaban ellos diciendo, bueno, este es de Jerusalén, este es de los otros. No estaban hablando sobre culturas, ellos todos estaban buscando a Jesús porque él estaba enfocado en alcanzar a todas las personas. Gran multitud lo seguía. Pero ¿por qué él no estaba diciendo este sí, este no? De hecho, con sus discípulos vas a darte cuenta que tiene allí de todo tipo de gente, pescadores,
tenía ahí revolucionarios, tenía ahí un hijo de sacerdote, tenía a sus hermanos, tenía a Natanael, tenía muchas personas. Vamos a hablar de eso más adelante. Él no se enfocó solamente en Israel, sino que se enfocó a todas las naciones, a todos los grupos, a todo lugar donde él estaba, allí había bendición de Dios. Mira lo que dice acá. Y oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, grandes multitudes, no solamente multitudes, grandes multitudes. Verso 9, y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Y es que se abalanzaban de tal manera con Jesús que todo el mundo quería tocarlo, todo el mundo quería de él algo. Y Jesús les dice a los discípulos, prepáranme la barca, por favor manténganme lista la barca, porque en el momento que ellos se abalancen completamente contra mí, yo me subo a la barca y sigo predicándoles la palabra de Dios. La barca ya era un medio nada más para un distanciamiento de seguridad para seguir hablando la palabra del Señor, porque la multitud, todos estaban queriendo recibir de Jesucristo. Todos querían conocerlo, todos querían tocarlo, todos lo empujaban, todos lo presionaban. Los discípulos, sin duda, yo puedo imaginar que hacían un cordón de seguridad y entonces lo rodeaban y decían, no lo empujen. ¿Cuántos golpes no recibieron los discípulos? ¿Cuántos empujones no recibieron los discípulos? Y Jesús les dice, muchachos, prepárenme la barca porque más multitud viene aún y tengo que seguir predicándoles. Verso 10 dice, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Todos caían sobre él, se le lanzaban. Déjame poner esto de esta manera, y aunque lo voy a rebajar a miles de distancias, miles de renglones, pero esto lo puedes ver en conciertos de rock, los puedes ver en conciertos musicales donde la gente quiere llegar, quiere tocar. Lo puedes ver en partidos políticos que la gente aplaude, quiere saludar al candidato a presidente, la gente está en plazas llenando. Esto ya existía con Jesús. Jesús estaba allí, Jesús veía la necesidad de apartarse en una barca porque la gente se lanzaba, se tiraba a él. Lo querían tocar, lo querían conocer. Por eso te dije, lo degradé un montón al compararlo con políticos o con artistas. Es Jesús de Nazaret el que sana, el que da verdadera vida a quien querían tocar. Es Jesús el que daba la palabra de vida eterna, como dice Pedro en Juan capítulo 6. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién? ¿A quién Jesús? La gente sabía que no había nadie más. Habían sacerdotes, habían fariseos, habían saduceos, habían escribas, habían herodianos, pero a ninguno de estos seguían de esta manera. Ellos estaban enfocados en los hijos de Abraham, ellos estaban enfocados solamente en los que cumpliesen la ley, pero Jesucristo estaba enfocado a todas las naciones. Tú y yo debemos enfocarnos a todas las naciones. Yo me emocioné mucho cuando leía en versiones distintas esta experiencia de Jesús. La gente se abalanzaba, la gente se lanzaba contra él, la gente quería tocarlo, la gente quería conocerlo. Distintas versiones. Verso 11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Verso 12. Mas él le reprendía mucho para que no lo descubriesen. Aún los espíritus inmundos llegaban y se postraban delante de él. No esperaban que Jesús llegara a donde ellos estaban. Los mismos espíritus inmundos buscaban a Jesús y se postraban y le decían, tú eres, lo adoraban. Tú eres el Hijo de Dios. Lo reconocían y Jesús les decía, cállense, que no se enteren quién soy, cállense. Y les daba una orden. Oh, pero ¿cómo es eso que aún a los endemoniados? Sí, ellos mismos venían para conocer a Jesús. Estaban a la espera. La creación misma está esperando por la manifestación de los hijos de Dios. La creación misma.
La creación misma está esperando por ti. El plan eterno está esperando por ti. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Podemos decir administrar, podemos decir hagamos hilos, podemos decir hagamos esto, preparémonos. Pero te necesitas preparar tú también y entender quién eres tú. Y entender que esto no es selectivo y a ver a quién voy, el Señor me va a indicar a quién. Y claro que Él te va a indicar en algunas ocasiones quién. Pero donde tú estés, todos deben recibir la bendición de un hijo de Dios. Donde tú estés debe haber algo distinto, debe haber transformación. Donde Jesús caminaba, allí la gente era sanada, era curada, era libertada. La gente era transformada. Donde tú estés, la gente debe ser transformada. Cuando tú llegas a algún lugar y dejas en un estado peor, quiere decir que no es Jesucristo quien se está manifestando. Debes manifestar a Cristo Jesús. Debes expresarlo a Él. Debes expresarlo a Él. Todas las naciones. Aquí la Escritura nos dijo en Apocalipsis que todos los reinos del mundo, todos. Y es que es a todos los reinos del mundo a quien te ha enviado el Señor Jesucristo. Es a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, pero es que la palabra todas es muy específica. Todas. No hay excepción alguna. A todos. Y déjeme bromear con esto, hasta la suegra. Y decírtelo ahora muy en serio, aún a tus enemigos, a ellos debes expresarles y predicarles el reino de Dios. Regularmente te gusta ir donde la gente te acepta. ¿Y donde la gente no te acepta? A lo suyo vino, dice la Escritura, mas los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, si dice la Escritura que vino a los que no lo iban a recibir, aún con ellos debes predicar la palabra. No dejó de predicarle la palabra a los sacerdotes, no dejó de predicarle la palabra a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas y a todos los grupos religiosos. No dejó de ir a las sinagogas para predicar. Siempre iba, siempre predicaba, siempre lo hacía. Es necesario que tú vayas con los amigos, con tus enemigos, con los que diríamos aquí en Guatemala, ni fu ni fa, ni te odian, ni te quieren, con todo el mundo, que vayas y prediques la palabra del reino de Dios. Todas las naciones. La expansión para ti es hacia todas las naciones. Hoy, 30 de mayo, puedo decirte, el Señor te da la claridad de que no es a un grupo específico, es a todos los que te rodean, a todas las naciones. La Escritura dice en Hechos capítulo 1 y verso 8, te voy a invitar a que vayas conmigo a Hechos capítulo 1 y verso 8, por favor. Y aunque hay mucho más que podemos tocar en torno a esta palabra, no quiero tardar más del tiempo prudente. Dice la Escritura, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Jesucristo hablándoles a los discípulos. Y Él les había dicho durante todos estos 3 años con su ejemplo que era a todas las naciones. Al ascender también se los dice, pero antes de ascender les dice de esta manera, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y los llevó hasta lo último de la tierra. Sal de Jerusalén, sal de Judea, pasa por Samaria, pero tu lugar, destino, es no solamente Jerusalén, sino que hasta lo último de la tierra. Qué glorioso escuchar, saber que hay gente desde el norte de este continente hasta el sur, hasta la Patagonia. Saludo, hermano, a los hermanos Murilva.
entender que hay en otros continentes. Saludos a mi amigo allá, Samuel Mulagua, también. En el África. Apellidos un poco complicados para mí. ¿Sabes? En todo lugar, en toda nación, hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Yo hago la broma cuando yo vine al sur de Guatemala. Yo no tenía conocimiento de toda la expansión de nuestro país. Había viajado a muchos de los lugares, pero cuando sentí el viaje tan largo hasta acá, a las playas, fueron horas desde el oriente hasta las playas de ese lugar. Yo dije, estos son los confines de la tierra, bromeando. Y nunca pensé que meses después me dijera el Señor, ve a los confines de la tierra, hablando de este lugar. Y después de ya algunos años, entender que esto apenas era el inicio de las grandes cosas que Dios quería hacer. De aquí salimos para México, de aquí salimos para otras naciones, de aquí hemos bendecido Perú, Colombia, hemos bendecido otras naciones. Hemos estado en conferencias con costarricenses, hemos estado en otros lugares. Desde aquí, el Señor quiere que tú vayas a los confines de la tierra. Esto no es solamente para mí, esto no es solamente para tu pastor o para tu discipulador. Esto es para todos los nacidos de nuevo. El que nació de agua y del Espíritu está asignado a esta labor. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Recibe el Espíritu Santo y vuélvete testigo aún hasta los confines, hasta lo último de la tierra. Quiero terminar y bendecirte con una oración. Siempre recordándote que eres tú el escogido. Siempre recordándote que es a ti a quien Dios llamó. Esto no es por una asignación de un pastor. Este no es por un decreto de un apóstol. Esto es porque así lo declaró Jesucristo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Así que no hagas excepción. Ni tampoco hagas aceptos a unos y a otros no. Todos. Es a todos a quien debes predicarles la palabra del Señor. Amén. Padre, bendigo tu nombre con cada uno de tus hijos que hoy nos vio y nos escuchó, y con los que nos verán en diferido. Que tu palabra traiga ahora vida para ellos. Desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, en todos lados, sea viva tu palabra en ellos. Y que todas las personas que los rodean sean bendecidos, porque tu Espíritu Santo está en ellos. Y declaro en el nombre de Jesús, así como contigo, oh Jesucristo, hubo multitudes que aún se amontonaban. Padre, gracias por eso en Jesucristo. También lo declaro ahora en nosotros. Yo declaro ahora para tus hijos multitudes, multitudes, multitudes. Escucharán tu palabra, multitudes recibirán sanidad, multitudes serán transformados a través de tus hijos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permíteme orar por sanidad. El Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, envió a Jesucristo, y en este momento que vimos de Marcos capítulo 3, todos eran sanos. Mateo capítulo 12, todos eran sanos. Tú también puedes ser sano. Levanta tu mano ahí donde estás. Recibe tu sanidad. Recibe lo que en la cruz del Calvario y por sus llagas ya está dado para ti. Por sus llagas ya fuiste curado. Amén. Así que levanta tu mano allí y recibe en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en todo aquel que estuvo enfermo. Hoy ya no está enfermo. Todo aquel que ha estado con
dificultades en su salud, hoy en el nombre de Jesús queda sano completamente. En el nombre de Jesús, todos, no hay acepción de personas. No vamos a poner a unos sí y a otros no. Todos hoy en el nombre de Jesús reciben sanidad. Gracias, Padre, por tu milagro. Gracias por lo que estás operando. Sé que está pasando algo glorioso en el cuerpo de algunos de ellos. En todos está pasando algo glorioso en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu obra. Amén y amén. Declaro también esa vida y esa salud para nuestra región. Les recuerdo que hemos estado al pendiente del semáforo y del indicador en el Ministerio de Salud y aún estamos en rojo en la actualización que fue dada este viernes. Seguimos en semáforo color rojo y aún están en rojo otros sectores que no lo estaban alrededor nuestro. Debemos tener esa prudencia, esa sabiduría y ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento. Ve a tu trabajo, ve a lo que tengas que hacer, pero con todos los protocolos de bioseguridad y siempre predicando la palabra del Señor con tu estilo de vida. Como congregación no nos reunimos este domingo ni tampoco el siguiente. Estaremos siempre al pendiente de que nuestro semáforo pueda estar en naranja para poder dar apertura con todos los protocolos de seguridad para poder reunirnos una vez más. Algunos me han preguntado y me han dicho, pastor, pero algunas iglesias siguen con algún tipo de reunión. Y yo les recuerdo, nosotros no somos guiados por lo que hace lo demás. Somos guiados por lo que el Espíritu Santo ha dicho y además de eso nos sometemos a la autoridad tanto de Misión Cristiana del Calvario, que es el Espíritu Santo y nos da instrucción a través del apóstol Abraham, como también a nuestras autoridades gubernamentales. Claro está, el apóstol Abraham nos dijo que si tuviésemos el protocolo y que acatáramos estos tiempos de bioseguridad. Y el gobierno nos ha dado indicadores. Estando en rojo no podemos reunirnos. Estando en naranja podemos con cierto distanciamiento y todos los protocolos. No podemos. Debemos dar testimonio de que somos obedientes porque Dios no quiere sacrificio. Ahí vamos a reunirnos, sacrifiquémonos por el Señor. No, Dios no quiere sacrificio. Él lo que quiere es obediencia. Así que vamos a ser obedientes. No nos reunimos este domingo ni tampoco el siguiente, esperando la nueva actualización de nuestro semáforo de COVID-19 del Ministerio de Salud. Así que un abrazo para cada uno de ustedes. Les sigo extrañando, les sigo amando. Tendremos reunión mañana con los discipuladores, siempre a las 8 de la noche. Recuérdelo, mañana lunes estará Reforma Apostólica a las 11 de la mañana. Y martes y jueves estaremos reunidos a las 7:30 para compartir la palabra del Señor. Amén. Y el domingo una vez más a mediodía para disfrutar de lo que Dios es en nosotros. Un abrazo a cada uno de ustedes. Les bendecimos grandemente, les bendecimos. Tus pensamientos perfectos en todo son. Conocen el principio y el fin. Eres tú, el Dios que con